se aprobó el asesinato de bebés hasta la última semana de embarazo. Es de locos, hermanos. Y en este eclipse vemos el mismo tema. No mires al eclipse, ten cuidado. Si lo miras, se te van a quemar los ojos. Es curioso porque cuando a ti se te queman los ojos, se te ponen rojos. Y de repente se desató una pestilencia también hace una semana o dos, llamada la gripe aviar, y uno de sus síntomas son ojos rojos. Hermanos, la gripe aviar también te puede producir neumonía, y no olvidemos que la neumonía viene de la palabra neuma, que significa espíritu, y neumonía significa ausencia del espíritu. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Dios es restringida, es oscurecida? Te quedas sin espíritu. Requieres ese espíritu para tener vida, pero ese espíritu te es bloqueado por los poderes oligopólicos del cristianismo masónico. Te impiden llegar a la palabra que es espíritu y te quedas sin espíritu. Te da neumonía. Hermanos, es impresionante lo que está pasando. Entonces viene la enfermedad. Los seres humanos mueren y mueren para siempre, eternamente, solo para ser resucitados y ser lanzados al lago de fuego, porque se quedaron sin el espíritu de salvación, el espíritu de Jesucristo. Miremos otro asunto muy curioso. Hay una ciudad en el estado de Ohio que será oscurecida con este eclipse del 2024, llamada Shiloh. Y no olvidemos que Shiloh tiene varios significados bíblicos. El primero, Shiloh representa a Jesús, al Mesías. Shiloh viene ya en su segunda venida. Leamos en Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Tremendo, Shiloh, el Mesías, la palabra de Dios hecha carne. Sin embargo, el mundo se regocija en un falso Shiloh. El anticristo, hermanos, es el Papa Francisco, que trae otra palabra, el catequesis católico. Él se declara como la autoridad moral del mundo, pero al mismo tiempo los moradores de la tierra reconocen que el Papa Francisco es un Papa progresista. ¿Qué pasa entonces? Ellos mismos se condenan con su propia boca, pero la verdadera autoridad, que es Shiloh, es ocultada, es eclipsada. Jesús, como la ley viviente, representa el sol de justicia, y este sol es oscurecido por otro poder, un poder extraño que está en el cielo, que opera en la tierra, que tiene una falsa luz, pero también puede oscurecer a la luz verdadera. Y YouTube no te permite hablar del pacto global que recientemente se estableció. No se puede hablar del tema. Un pacto global, hermanos. De nuevo volvemos al tema de que pasamos de un problema regional a un problema global, y por eso vemos el asunto del eclipse convirtiéndose en un asunto global, a pesar de que ocurre solo en Estados Unidos, y Estados Unidos va a ejercer una solución regional a su problema de inmoralidad, que se convertirá en una solución global, y por supuesto esa solución será el fin del mundo, porque la solución de ellos es poner al Papa Francisco como autoridad moral del mundo. Es impresionante, hermanos. Y luego, Shiloh también representa una ciudad donde reposaba el arca del testimonio. ¿Y qué era lo que había dentro del arca del testimonio?
la ley de Dios. Leamos en Josué capítulo 18, versículo 1. Y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Shiloh, y asentarán allí el tabernáculo del testimonio, después de que la tierra les fue sujetada. Entonces, Shiloh es el Mesías, pero Shiloh también representa una ciudad santa, una ciudad regida por una ley santa. Esta ley es la ley de Dios. Los seres humanos rechazan la ley de Dios, hermanos. Leamos en Juan capítulo 7, versículo 49. Este pueblo que no sabe la ley, maldito es. Es tremendo. Miremos otra cuestión muy extraña. Esta sombra del eclipse del 2024 también va a oscurecer una ciudad llamada Salem. ¿Y qué nos representa Salem en la Biblia? Leamos en Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Miremos que el rey de Salem es el Mesías, es Jesucristo. Es tremendo, hermanos. Salem resulta que también es una ciudad donde también está el arca del testimonio, que dentro de esa arca está la ley de Dios. Leamos en Salmos capítulo 76, versículo 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Hermanos, ambas ciudades, tanto Shiloh como Salem, representan la santa ciudad de Dios regida por la ley de Dios. Y tanto Shiloh como Salem representan al Mesías. Es decir, hermanos, que no es para nada coincidencia que este eclipse del 8 de abril del 2024 oscurezca a ambas ciudades que nos representan al mismo tiempo a Jesucristo y al mismo tiempo a la ley de Dios. Hermanos, entonces vemos que se cumple esto, porque ahora Estados Unidos empieza a imponer los dogmas del Papa de Roma a través de decretos gubernamentales que lo que hacen es obligar a las personas a no guardar la ley de Dios. Este tipo de leyes religiosas en Estados Unidos se conoció como leyes azules. Y nosotros vemos que la ciudad de Salem fue precisamente muy conocida por desatar persecuciones religiosas. Algunas mujeres fueron llamadas brujas, igual que en Europa, y finalmente también las condenaron a la horca, igual que lo hacían en Europa. Asimismo, cuando miramos este eclipse de 2024 y vemos la zona que transita en Estados Unidos, vemos que es una zona que es llamada el cinturón bíblico de Estados Unidos, y es una zona donde estas leyes azules fueron impuestas sobre la población alrededor de los años 1830 o 40. Entonces, es en esa zona precisamente donde más se ha oscurecido la ley de Dios para imponer los dogmas del Papa de Roma. Es en esa zona, en esas ciudades, Salem y Shiloh, donde se han impuesto los dogmas papales en el pasado a través de decretos de Estado. Y vemos cómo todo se repite, hermanos, en donde efectivamente el sol de justicia, que es Jesús, es oscurecido, y luego vemos que el eclipse que pasa por esa zona nos está marcando precisamente las ciudades en donde con mayor fuerza se oscureció la ley de Dios en el pasado, y que seguramente de alguna de esas ciudades de nuevo se va a dar ese resurgir para de nuevo volver a esconder la ley de Dios y a oscurecer el sol de justicia. Hermanos, hay unos falsos profetas que andan por ahí diciendo que el eclipse del 2017 pasó por 7 ciudades llamadas Salem, y que ahora el del 2024 pasa por 7 ciudades llamadas Nínive. No hay prueba de eso, hermanos. Yo sí les doy prueba de estas ciudades Shiloh y Salem, que han sido oscurecidas con el eclipse del 2024.
Y para el que tenga ojos para ver, hay que apercibirse, hermanos, porque este eclipse nos revela varias cosas. Primero, ya vemos que nos revela un colapso, hambruna, inflación, guerra civil, persecución. Pero luego también nos revela unción del Espíritu Santo de Jesús al pueblo santo de Dios que sí guarda la ley. Porque no olvidemos esto. Así estemos en la penumbra más horrenda, en la oscuridad total, nosotros estaremos en luz, porque tenemos la luz de la palabra. Y aun y cuando hayan todos estos eventos en nuestra contra, nosotros tendremos la unción del Espíritu Santo de Jesús. Es una tremenda buena noticia, hermanos. Y vemos que los impíos tienen miedo del eclipse. Pero ahora para nosotros representa algo muy, pero muy bueno, que viene la unción especial y final del Espíritu Santo de Jesús. Tremendo, hermanos. El eclipse que ocurrió cuando Jesús murió en el madero significó precisamente que venía una unción final para los apóstoles. Y por eso el apóstol Pedro lo vuelve y lo reitera cuando le explica a los moradores de Jerusalén que ellos no estaban borrachos. Y sin embargo, para los que no quisieron arrepentirse, ese eclipse que ocurrió cuando Jesús fue colgado en el madero fue un presagio de desastre, de hambre, de guerra civil, de muerte. ¿Y por qué? Porque habían oscurecido el sol de justicia a Salem y a Shiloh, y su santa ley había sido también ocultada. Y eso nos representaba el eclipse, hermanos, porque no querían guardar la ley de Dios, sino por el contrario, buscaban perseguir a todo aquel que llamaba a las personas a arrepentirse. Y por eso mataron al Señor Jesús, porque Él llamó a su pueblo a arrepentimiento y su pueblo no quiso arrepentirse. Es lo que viene para Estados Unidos y para el mundo, hermanos. Este llamado que venimos haciendo. Arrepiéntanse, guarden la ley de Dios, no lo reciben. Ya hemos visto que nuestros videos son ocultados. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que se está dando este eclipse espiritual que ahora se refleja en un eclipse material. Es decir, que es verdad que la palabra de Dios está siendo ocultada nuevamente. Los impíos no quieren saber nada de ella, sino que quieren es seguir en sus placeres y lujurias, y para eso prefieren adoptar el falso evangelio del Papa de Roma en vez de adoptar la verdad bíblica. La santa ley de nuestro Señor Jesús. Es tremendo, hermanos. Bueno, este video se me ha ido larguísimo, así que hasta aquí lo dejo. Hermanos, les mando un abrazo y un saludazo. Hasta pronto.